Hola, hola. Ay, ¿cómo están? Yo estoy súper contenta de regresar a este espacio. El mes pasado no pude compartir con ustedes, pero este mes no quería perdérmelo. Este tema me fascina desde siempre, entendiendo la muerte. Creo que es un tema súper amplio que nos permite tener muchísimas miradas y muchísimas formas de trabajarlo. Y bueno, pues esta semana me tocó a mí estar aquí, estar con ustedes y quiero compartirles un poquito que pues este tema, ¿no? Entendiendo el misterio de la muerte, no es que en este live piense que se los voy a poder descifrar, ¿no? O que voy a tener una respuesta para esto, pero sí que tengo muchas ganas de compartirles lo que he ido aprendiendo a través de mi trabajo y a través de lo que he observado con, con este contacto tan particular que me dieron las constelaciones familiares y el trabajo de trauma para entender la muerte. Y desde el comienzo de la humanidad hemos buscado entender qué pasa con la muerte, ¿no? Hemos buscado formas o medios para comunicarnos con el más allá, ¿no? Desde la creación de oráculos, la ouija, los espiritistas, los mediums, en fin, tantas técnicas que justo buscan conservar este vínculo con nuestros seres amados. Y si nos damos cuenta, pues en realidad el vínculo con ellos no se rompe con la muerte, ¿no? Lo seguimos pensando, lo seguimos amando y lo interesante es que ellos también a nosotros. Hay dos cositas que quisiera compartirles de lo que he podido observar a lo largo de mi trabajo. Y la primera es esta aseguración, ¿no? O esta parte que nos dice Bert Hellinger de los muertos influyen en la vida de los vivos y los vivos influyen en los muertos. Y quisiera ampliar mucho más qué podemos entender con esto, pero fíjense, es muy claro cuando nosotros entramos al trabajo de constelaciones que estos dos mundos no están separados, ¿no? Que estos dos mundos siguen interactuando y siguen influenciándose mutuamente en el bienestar. Algo que decía Bert Hellinger, decía, los muertos nos dejan libres cuando podemos recordarlos con amor, mirando a pesar de todo hacia adelante. Y esta frase tan sencilla, ¿no? Pareciera tan sencilla lo que nos dice Bert Hellinger, lleva procesos muy, muy profundos. Y hoy quisiera compartirles un poco de esta reflexión, porque cuando él dice, los muertos nos dejan libres cuando podemos recordarlos con amor, ¿no? Que es la primer partecita de esta frase tan potente, pudiéramos pensar que es un proceso muy sencillo, pero que conlleva un trabajo muy, muy profundo, porque primero necesitamos mirar que socialmente hemos hecho de la muerte un tabú, ¿no? Acercarnos o acompañar el proceso del final siempre resulta muy retador, ¿no? Acompañar a los moribundos, darles un lugar digno,
es algo que ha costado trabajo irlo logrando, que a veces preferimos desconectarnos de lo que está pasando o nos centramos solamente en querer alargar la vida sin poder mirar la totalidad del proceso que está ocurriendo ahí, ¿no? De lo grande, de lo impactante de lo que está pasando ahí, que no solamente tiene que ver con el fin del cuerpo físico, sino con todo un proceso, pues, de viaje profundo en el autoconocimiento, ¿no? Y bueno, ya si tenemos suerte y completamos este ritual de poder enterrar a nuestros muertos, pues pensamos que ya está el final, ¿no? Que eso es lo último que nos toca hacer. Y en realidad ahí es el comienzo. Cuando nosotros enterramos a nuestros muertos, generalmente viene la aceptación de la muerte, ¿no? Por eso es tan difícil cuando nos toca ver, ¿no? Que empiezan a poner la tierra sobre el ataúd, esta parte como tan simbólica de lo que se entrega, ¿no? A la madre tierra, lo que se entrega para que pueda, digamos, seguir su ciclo, es el primer pasito, ¿no? Como la aceptación de que algo termina. Pero ahí es donde en realidad empieza el duelo, ¿no? Ahí es donde apenas vamos a empezar a elaborar todo las emociones encontradas que nos genera este proceso. Porque siempre ante eventos tan fuertes vamos a tener distintas voces o distintas partes que tienen una experiencia distinta, ¿no? Vamos a tener de pronto una voz que siente alivio con la muerte, ¿no? Tal vez porque el sufrimiento de la persona fue muy fuerte, o también, ¿por qué no decirlo? Porque tal vez la vida de esa persona representaba una cárcel o un encierro para la persona que hoy puede sentir este alivio, ¿no? Por más terrible que de pronto suene verlo de esta forma, pero también van a estar las partes que extrañan, ¿no? Los momentos lindos, las partes que se sienten perdidas y dicen, pues ya no sé hacia dónde voy, ¿no? ¿Cuál es la brújula de mi vida? ¿Hacia dónde tengo que ir? Ujú. Y todas estas voces, todas estas partes están ahí, como enfrentándose una con otra, tratando de encontrar una postura ante la vida y ante la muerte de esta persona. Y es este duelo en donde tenemos la oportunidad de completar esto que nos dice Bert Hellinger, mirarlos con amor. Pero es un mirarlos con amor en su completud, porque es muy fácil amar a la gente por lo bueno, ¿no? Es muy fácil amar a la gente por lo bueno que hacen, pero amarlos en su totalidad, con su luz y su sombra, conlleva un proceso de reconciliación tremenda. Y ahí está el primer gran reto para que los muertos nos dejen en paz, ¿no? Poderlos amar en todo lo que hubo, en su presencia, en su ausencia, en las experiencias que nos dejaron. Ujú. Y yo sé que a veces tendemos a irnos a los extremos, ¿no? O tendemos a idealizar al muerto y de pronto resulta que cuando se muere se convierte en este ángel de Dios, ¿no? Intocable, que era la persona más buena y más linda sobre la tierra, y queremos enterrar todo lo que dolió, todo lo desestructurado que también tuvo,
Ujú. Y ahí no hay un amor en su totalidad, ¿no? Ahí hay una negación tremenda de la sombra y ahí no lo dejamos descansar. Ujú. O el otro extremo, que tendemos a demonizarlo, ¿no? Y entonces todo lo que hizo y toda su vida representó una tragedia, ¿no? Y trajo dolor. Y nos olvidamos que, que no todo fue así, ¿no? Que también trajo, yo qué sé, vida, alegrías. Ujú. En estos dos extremos, pues no está este poderlos mirar con amor, ¿no? Poderlos mirar con amor, entonces quiere decir que hay un proceso de reconciliación y aceptación con la totalidad del otro. Y es cierto que para estos procesos no necesitamos esperar a que se mueran, ¿no? Es cierto que también podemos iniciarlos en vida, ¿no? Y abrazar a esa persona con todo lo que tiene también en vida. Pero si cuando llega la muerte nosotros no hemos podido completar esta aceptación del todo, pues parte de de este destino, de esta vida, va a seguir acompañando la nuestra, ¿no? Vamos a seguir cargando con lo no resuelto. Ujú. Y luego viene esta segunda parte de la oración que me parece también preciosa y tremenda, ¿no? Que dice: los muertos nos dejan libres cuando podemos mirarlos con amor, mirando a pesar de todo también hacia adelante. Mirando a pesar de todo también hacia adelante. Ajá. Y creo que lo dice muy bien, mirando a pesar de todo. Ajá. Porque no nos está diciendo y que esto sea un proceso sencillo, ¿no? Es a pesar de que ya no está, a pesar de lo que hizo en la vida, a pesar de, ¿no? Puedo mirar hacia adelante. Y cuántas veces no nos quedamos atrapados en la historia y en el destino de este muertito, ¿no? Ya sea porque queremos vengar lo que sentimos que fue injusto en su vida, porque queremos seguirlos, porque nos sentimos perdidos y creemos que necesitan también de nosotros. Ujú. O cuando vamos repitiendo su destino pensando que de esta forma les aminoramos la carga. Y ahí no estamos mirando hacia adelante, ahí seguimos mirando hacia atrás. Y seguimos mirando lo que faltó, lo que no ocurrió, lo que creemos que se necesita compensar. Ajá. Pero la mirada no está adelante, está atrás. También a veces nos quedamos atrapados con un reclamo, ¿no? De lo que fue o de lo que no fue, ¿no? De lo que hicieron o de lo que no hicieron por nosotros. Y estamos ahí, ¿no? Como en este reclamo constante sin poder abrazar el destino que nos toca. Y yo sé que esto que estoy diciendo a veces es muy complicado, ¿no? Porque es cierto, también Bert Hellinger decía que las heridas no resueltas de nuestros padres, de nuestros abuelos, de todos los que están atrás, se van convirtiendo en destino para nosotros. Y es verdad, ¿no? Y, y a veces es difícil poder hacernos cargo de lo que queda. Pienso, por ejemplo, en una consultante que tuve en donde su mamá sabía que tener, ya los doctores le habían dicho, ¿no? Que si tenía a la quinta hija, muy probablemente iba a tener problemas mentales,
pero pues por la razón que quieran, la mamá quería ser mamá, insistió en buscarlo, ¿no? En completar este movimiento, tuvo la quinta hija y efectivamente pues tuvo problemas psiquiátricos severos. Y después los padres mueren jóvenes. Bueno, no tan jóvenes pues, pero no, digamos, no a la edad que se esperara que vivieran. Y entonces mi consultante me decía, y duró muchísimo tiempo enojada, diciendo, pero ¿por qué mi mamá la tuvo si sabía que podía venir mal? Y por supuesto que yo no quiero negar el enojo, la frustración y todo lo que se tiene que trabajar con este destino heredado, ¿no? Pero lo cierto es que hoy ese hermano ya es parte de su destino. Esto que mamá no trabajó, esto que mamá no solucionó, se convierte en parte de su destino. Y podemos estar toda la vida renegando, ¿no? Renegando de este destino, renegando de lo difícil y de lo terrible que, que nos, que nos heredaron, ¿no? O que nos dejaron, pero también podemos reconciliarnos con lo que es y tomar fuerza de lo que está y de lo que somos y salir hacia adelante con todas las ventajas y desventajas que esto nos va a traer en la vida. Y en realidad quisiera decir, ¿quién no viene cargando los temas no resueltos? ¿Quién viene con un destino limpio, ¿no? ¿Quién viene realmente con una hoja limpia para escribir su propia historia? Pues nadie. No hay nadie que venga totalmente libre, ¿no? Todos venimos cargando implicaciones pasadas. Y el tema es qué tanto me quedo en la queja y en el, Bert Hellinger diría, en el victimismo, ¿no? De lo que fue, y qué tanto reúno mis recursos, abrazo este destino y sigo hacia adelante. Y miro a pesar de todo hacia adelante, ¿no? Ahí es donde está este a pesar de todo. ¿M? Este a pesar de todo tan difícil, ¿no? Tan complejo de integrar. Entonces, fíjense, ¿no? Este poder dejar o que los muertos nos dejen libres, pues ya no estuvo tan sencillo, ¿no? Ya llevó una aceptación de la totalidad del otro y también una aceptación de lo que somos, ¿no? Y lo que somos pues está formado por ese pasado, ¿no? Por ese pasado que no podemos cambiar. ¿Mm? Entonces, bueno, esto para mí fue todo un proceso. No voy a decir que un día entendí a Bert Hellinger y todo se integró, porque no, ¿no? Porque pasé por muchos procesos igual de enojo, frustración, eh, desconcierto, pero sí que tener una visión total, ¿no? Que nos permita integrar luz y sombra, que nos permita integrar nuestras ventajas y nuestras desventajas para, para ir hacia la vida, para ir hacia adelante, nos deja una vida más sencilla, ¿no? Más auténtica, menos forzada. Y hay una segunda cosa que he aprendido con el tema de la muerte. Repito, no que tenga las respuestas a todo, ¿no? Pero sí que lo he podido observar con, con, con lo que vamos trabajando, es que la muerte no sana las heridas no resueltas, ¿no? Y esto de verdad que me parece fundamental, porque al menos yo por mucho tiempo pensé
que cuando alguien moría, inmediatamente le caía una luz divina, ¿no? Que le traía un grado de conciencia amplísimo y se volvía que casi un ángel iluminado. Y creo que tiene mucho que ver con el back religioso con el que yo crecí, ¿no? En donde, no sé, ¿no? Es tan común decir, cuando alguien se muere, ya descansa en paz, ya está con Dios, ¿no? Como si este procesito de llegar ahí, si es que hay un lugar a donde llegar, fuera así, ¿no? Instantáneo, fuera inmediato y, y al menos en mi mente era, pues si ya está ahí con Dios, pues ya entendió todo, ¿no? Y pues no es así, ¿no? La muerte es un viaje, ¿no? Es un proceso. Y cuando alguien muere, pues no viene una sanación inmediata, ¿no? Nos morimos con el mismo grado de conciencia que vivimos. Y en este sentido, pues quiero decir que vamos a encontrar aquello que no hemos podido integrar, que no hemos podido trabajar, que no hemos podido procesar en vida, también lo vamos a encontrar escindido en la muerte. Cuando hablo de escisión, hablo de estos procesos en los que a veces nos toca vivir un trauma, ¿no? Un evento eh, demasiado abrupto, demasiado incomprensible, y nuestra conciencia se escinde, se divide, ¿no? Queda una parte aparentemente normal, que es la que nos permite continuar con nuestra vida, con nuestro día a día, y queda una conciencia con toda la información de dolor y de miedo y de enojo y de trauma que no se procesó del evento, ¿no? Nos quedamos escindidos. Y muchas veces vamos viviendo así, ¿no? Completamente divididos, queriendo negar la historia de dolor, queriendo decir que no fue tan importante, ¿no? Queriendo minimizar todo el terror que vivimos ahí. Y en esta decisión, pues cuando nosotros morimos, morimos con dos conciencias, ¿no? Y son dos conciencias las que van a continuar el proceso. Muchas veces en el trabajo de constelaciones nos encontramos con partes de ancestro bien desorganizadas, ¿no? Que quieren pues que completemos algo que ellos no completaron o que quieren que expresemos emociones que ellos no expresaron. Ajá. Y a veces es muy difícil de comprender porque decimos, pero ¿cómo? Si mi abuela era tan linda y tan amorosa, ¿por qué? ¿Por qué va a querer que yo haga tal cosa? Y claro, esta abuela tan linda y tan amorosa es esta parte aparentemente normal con la que nos tocó convivir. Pero la que se quedó enquistada en el sistema sin poder procesar todas las emociones contenidas es la parte de la abuela que vivió el trauma, ¿no? Y es la que está ahí, escindida, viajando ahí entre generaciones a ver quién le da lugar, ¿no? Quién se hace cargo. Y, y esto, fíjense, yo sé que es difícil comprender cómo que hay dos conciencias, pero esto no es nuevo, ¿no? Incluso ya nos lo decía Jung cuando nos hablaba de complejos autónomos, ¿no? Y nos decía, es que hay partes nuestras que parece que se independizaron del yo, ¿no? De nuestra conciencia central y tienen vida propia, ¿no? Tienen una agenda propia, tienen una intención propia y se mandan solas. Ajá. Estos complejos autónomos pues siguen autónomos en la muerte, ¿no? Y ahí van como viajando en el sistema, generando un montón de conflictos.
Entonces, bueno, con esto lo que quiero decir es que pues no podemos idealizar el proceso de la muerte y decir, pues ya cuando me muera lo entenderé y lo sanaré, porque no va a ser así de sencillo. Yo en particular creo que en la muerte uno sigue sanando, ¿no? Y uno sigue teniendo un proceso de entendimiento, pero, pero no es instantáneo, ¿no? Y con eso quiero invitarlos a revisar cuáles son esos temas que estamos dejando ahí pendientes, ¿no? Que estamos diciendo, pues si no lo miro no importa, o si digo que no fue para tanto ya no afecta porque pues es pasado y hay que dejarlo atrás, ¿no? Y lo único que estamos haciendo es una bolita de nieve para heredar a futuras generaciones. Y bueno, pues fíjense, yo sé que enfrentar el dolor, ¿no? Que a los terapeutas nos encanta andar invitando a la gente a enfrentar el dolor, pues es un proceso bien complejo, porque la herida no solamente guarda la historia de dolor, sino que también desarrolló habilidades y recursos que nos han permitido seguir adelante. Y a veces ir a sanar esa herida representa soltar estos recursos. A lo que me refiero es que, fíjense, si yo, por ejemplo, viví una infancia con mucho abandono, yo pude o puedo desarrollar una personalidad muy controladora. Ujú. ¿Por qué? Porque esto me permite sentirme a cargo y pensar que si hago todo esto, el otro ya no me va a abandonar. Y a veces estos, estas estrategias de sobrevivencia, ¿no? Que desarrollamos nos van colocando en lugares bien importantes, ¿no? Como por ejemplo, podría ser, ¿no? Que esta parte mía controladora le venga muy bien a mi grupo de amigos, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces Laura siempre resuelve, siempre nos tiene, bueno, no es mi caso, ¿eh? Pero imagínense, siempre resuelve, siempre nos tiene todo listo, siempre sabe a qué restaurante vamos a ir, en qué horario nos vamos a ver y me hace ocupar un lugar de importancia en el grupo en donde pues todos valoren esta cualidad. Y de pronto ir a trabajar mi herida de abandono también requiere que yo suelte este traje, ¿no? Que yo suelte este aspecto controlador que me hace sentir que ya lo tengo todo asegurado, que mi grupo de amigos pues nunca me va a rechazar o abandonar porque soy indispensable. Y en ese aspecto pues de pronto la invitación también es a atrevernos a morir, ¿no? ¿Qué pasa si yo me atrevo a dejar morir ese aspecto mío controlador eh, y que me genera pues eh, tantas responsabilidades extras, ¿no? Pero fíjense, lo que quiero decir, ¿no? Con todo esto que les vengo hablando, que siempre hay dos partes, pues que muchas veces no solamente es enfrentar el dolor, sino soltar las muletas que nos ayudaron a caminar en el transcurso. Y eso nos da mucho miedo. Bien, entonces, pues yo quiero invitarlos a que vengan acá a Ñaupatli. Tenemos un grupo de terapeutas bien experimentado que los puede acompañar a revisar cómo está mi relación con mis muertos,
cómo está este proceso de reconciliación y aceptación con lo que es, recordando que no tenemos que esperar a que se mueran para hacer esta reconciliación. Incluso Bert Hellinger nos invita a hacerlo en vida, sobre todo con mamá y papá, ¿no? Porque cuando nosotros integramos la totalidad de mamá y papá, nos volvemos verdaderamente libres. Ujú. Y yo los invito, pues, a que veamos un poquito, ¿no? Cómo estamos en relación con ellos, cómo estamos en relación con nuestras heridas, con nuestros temas no resueltos. Y aquí en la escuela vamos a estar muy, muy contentos de escucharlos, de acompañarlos. Y bueno, pues con esto me despido. Muchísimas gracias por acompañarme, por estar acá escuchando mis relatos. Repito, no tengo todo entendido, pero sí que estos dos puntos me parecen fundamentales y quería compartírselos. Les mando un abrazo enorme y no se pierdan la próxima semana que todavía estaremos hablando de este tema. Un besito.